Los primeros rayos del amanecer pintaban el santuario de elefantes de Nairobi con suaves tonos dorados, pero no había nada tranquilo en el sonido que resonaba en el aire matutino. Un trompeteo agudo y desesperado llenaba el silencio, el tipo de grito que expresaba pura angustia. En la sección de la guardería, una pequeña figura se acurrucaba en la esquina de un recinto especialmente acondicionado, temblando a pesar del cálido luto del cañón. Django tenía apenas 3 meses y pesaba solo 82 kilogramos, cuando la mayoría de los elefantes de su edad deberían pesar cerca de 113 kilogramos. Sus ojos, normalmente brillantes y curiosos en los elefantes sanos, estaban apagados por el cansancio y el dolor. Las ojeras los rodeaban, prueba de 2 noches sin dormir desde su llegada al David Sheldrick Wildlife Trust. Su pequeña trompa, que debería haber estado explorando todo con el entusiasmo típico de los elefantes jóvenes, colgaba flácida a su lado. Joseph Mukiri, uno de los cuidadores más experimentados del santuario, estaba fuera del recinto con una desesperación creciente. En sus 15 años en el santuario, había visto llegar a muchos elefantes huérfanos en diversos estados de trauma, pero ninguno como este pequeño. Django no había comido adecuadamente desde su rescate, rechazando incluso la leche especialmente formulada que normalmente resultaba irresistible para las crías de elefante hambrientas. Más preocupante aún era su rechazo total a cualquier consuelo o cuidado por parte de los cuidadores humanos. La rutina matutina que funcionaba con otros huérfanos había fracasado estrepitosamente. Django no respondía a las suaves persuasiones, no se calmaba con el zumbido rítmico que solía tranquilizar a los elefantes bebés angustiados y no mostraba ningún interés por los diversos juguetes y objetos de enriquecimiento que normalmente despertaban la curiosidad de las mentes jóvenes. En cambio, permanecía en su rincón, dejando escapar de vez en cuando esos gritos desgarradores que parecían demasiado grandes y tristes para una criatura tan pequeña. El sol subía en el cielo, trayendo consigo un calor agobiante que haría que el día fuera incómodo tanto para los animales como para los cuidadores. Joseph se dio cuenta de que la luz directa del sol comenzaba a golpear el rincón de Django, donde se había colocado el pequeño elefante. Sin la sombra adecuada, el cachorro, ya debilitado, se estresaría aún más y se deshidrataría. Joseph se dirigió al cobertizo donde se guardaban los artículos donados. Entre las cajas de suministros médicos y equipos de alimentación, vio una pila de mantas que había donado una escuela local. La mayoría eran simples mantas de algodón de varios colores destinadas a proporcionar comodidad a los recién llegados más pequeños. Cogió la primera que tocó, una manta roja con llamativas rayas negras, suave por los muchos lavados y ligeramente descolorida por el uso. Al volver al recinto de Django, Joseph no tenía grandes expectativas. Simplemente quería crear algo de sombra para el cachorro que sufría, tal vez hacerle sentir un poco más cómodo mientras pensaban cómo llegar hasta él. Se acercó lentamente, haciendo suaves chasquidos con la lengua, un ruido que normalmente indicaba a los elefantes que no había intenciones amenazantes. Django movió las orejas hacia atrás, reconociendo la presencia humana, pero sin moverse de su posición. Joseph colocó con cuidado la manta roja y negra sobre una esquina del recinto, creando una pequeña zona de sombra. Luego dio un paso atrás, sin esperar nada más que haber proporcionado un poco de alivio del calor creciente. Lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas. Django levantó lentamente la cabeza y extendió la trompa para tantear el aire. Algo había cambiado en la atmósfera de su pequeño mundo. Se puso de pie con torpeza, agitando una vez sus enormes orejas en lo que parecía más curiosidad que angustia. Paso a paso, con vacilación, se dirigió hacia la esquina donde se había colocado la manta. Su trompa, que había estado colgando sin energía durante 2 días, de repente cobró vida con un propósito. Extendió la mano con cautela y tocó el borde de la manta con la sensible punta de su trompa. La textura parecía fascinarlo, suave, cálida por el sol, pero sin ser incómodamente caliente. La exploró más a fondo, pasando la trompa por el patrón rayado y presionando suavemente contra la tela. Entonces, en un movimiento que tomó a Joseph completamente por sorpresa,
Django envolvió su trompa alrededor de una sección de la manta y la tiró hacia sí mismo. No de forma brusca, ni de la manera destructiva en que a veces se comportaban los elefantes estresados, sino con suavidad, con cuidado, como si estuviera manejando algo precioso. La transformación fue inmediata y profunda. El temblor que había destrozado su pequeño cuerpo durante días comenzó a disminuir. Su postura rígida se relajó. Lo más notable de todo fue que los llantos desesperados cesaron. Por primera vez desde su llegada, el santuario se vio bendecido con el sonido del silencio procedente del recinto de Django. Joseph observó con asombro cómo el pequeño elefante maniobraba la manta, utilizando su trompa con una destreza sorprendente para alguien tan joven. Django parecía estar arreglándola, extendiéndola en parte debajo de sí mismo y en parte sobre su espalda, creando un capullo de rayas rojas y negras. Una vez que la colocó a su gusto, se tumbó, algo que se había negado a hacer correctamente desde su rescate. La respiración del elefante, que había sido rápida y superficial debido al estrés, comenzó a ralentizarse y profundizarse. Sus ojos, aunque todavía tristes, perdieron parte de su mirada salvaje y aterrada. Joseph permaneció completamente inmóvil, temeroso de que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo que la manta había lanzado. Pero la verdadera magia aún estaba por llegar. Mientras Joseph se preparaba para dejar finalmente a Django en paz, con la esperanza de que el elefante descansara, oyó un sonido que lo dejó paralizado. Era suave, tan suave que casi no lo oyó, pero inconfundible para alguien que había pasado años trabajando con elefantes. Lleno estaba gruñendo, ese sonido grave y satisfecho que emiten los elefantes cuando se sienten seguros y tranquilos. 2 días antes, Joseph había recibido la llamada que traería a Django a sus vidas. Un guardabosques del Parque Nacional de Amboseli estaba realizando patrullas rutinarias cuando descubrió algo que le perseguiría durante semanas. Una pequeña cría de elefante de apenas 3 meses de edad, vigilando el cuerpo inmóvil de una elefanta adulta. La escena contaba una historia de devoción y tragedia. La madre parecía haber estado enferma durante algún tiempo, ya que su cuerpo mostraba signos de la misteriosa enfermedad que había estado afectando a los elefantes de toda Kenia. Los veterinarios especializados en fauna silvestre determinarían más tarde que había sucumbido a una combinación de desnutrición grave y lo que parecía ser una infección sistémica, posiblemente relacionada con la sequía que había afectado a la población local de elefantes. Lo que partió el corazón de los rescatistas fue la evidencia de la vigilia del elefante bebé. El suelo alrededor del cuerpo de la madre estaba desgastado por las pequeñas patas que habían dado innumerables vueltas. El elefante bebé claramente había estado tratando de despertar a su madre, usando su pequeña trompa para empujar su enorme cabeza, intentando levantar su trompa, haciendo sonidos que no obtuvieron respuesta. Cuando llegó el equipo de rescate, Jeno se encontraba en un estado de deshidratación y angustias severas. Se había negado a alejarse del lado de su madre, ni siquiera para beber agua o comer la escasa vegetación que podría haberle sustentado. Los rescatadores se enfrentaron a la desgarradora tarea de separarlo de la única familia que había conocido, un proceso que requirió tanto restricción física como fuerza emocional por parte de todos los involucrados. El viaje al santuario había sido traumático para el joven elefante. A diferencia de muchos huérfanos que aceptaban gradualmente el cuidado humano, Django parecía encerrarse más en sí mismo con cada hora que pasaba. Rechazaba los biberones de leche especialmente formulada para elefantes, se apartaba, ofrecía consuelo y no mostraba la curiosidad natural que normalmente ayudaba a los elefantes jóvenes a adaptarse a sus nuevas circunstancias. Ahora, mientras Joseph observaba la pequeña figura bajo la manta a rayas rojas y negras, comenzó a comprender algo profundo sobre el dolor y la curación. La manta se había convertido en algo más que un simple tejido. Se había convertido en un puente entre el traumático pasado de Django y su incierto futuro. Los otros cuidadores que habían estado luchando junto a Joseph para ayudar a Django comenzaron a reunirse en silencio alrededor del recinto. La doctora Emily Carter, veterinaria del santuario,
Se acercó con los pasos cuidadosos de alguien que no quería perturbar un milagro en curso. Estaba profundamente preocupada por la negativa de Jeno a comer o descansar. Las crías de elefante eran especialmente vulnerables a un rápido deterioro cuando estaban estresadas, y su tamaño y edad hacían que cada hora sin una nutrición adecuada fuera potencialmente mortal. Había estado preparando métodos de intervención más intensivos, incluida la posible sedación para alimentarlo a la fuerza, cuando Joseph hizo su sencillo gesto con la manta donada. Lo que observaba ahora desafiaba muchas de sus hipótesis científicas sobre el comportamiento animal y la respuesta al trauma. Las constantes vitales de Django, que podía evaluar a partir de su patrón de respiración y su comportamiento general, parecían haberse estabilizado drásticamente. Y lo que es más importante, su estado psicológico parecía haber pasado de una angustia aguda a algo parecido a la calma. A medida que avanzaba la mañana, el personal del santuario mantuvo su vigilia, documentando lo que podría ser un momento decisivo. Jeno permaneció bajo su refugio rayado, cambiando de posición ocasionalmente, pero sin alejarse nunca del reconfortante abrazo de la manta. Su trompa, que había sido motivo de preocupación por su estado apático, ahora se movía con determinación, tocando y recolocando constantemente la tela. La señal más alentadora llegó cuando llegó la hora de comer. Joseph se acercó con una botella de leche especialmente formulada, esperando el habitual rechazo. En cambio, Django levantó la cabeza y extendió la trompa, no en señal de rechazo, sino de interés. Por primera vez desde su rescate, aceptó el alimento y bebió profundamente, manteniendo un extremo de la manta al alcance de su trompa. Pasaron 2 semanas y la manta a rayas rojas y negras se había convertido en el centro del mundo de Django, de una manera que sorprendía y a veces frustraba al personal del santuario. Lo que había comenzado como una simple medida de confort se había convertido en algo mucho más complejo y profundo. Un apego tan fuerte que redefinió todos los aspectos de la rutina diaria del joven elefante. La manta viajaba con Jeno a todas partes. Utilizando su trompa con cada vez más habilidad y determinación, recogía la tela cada vez que se desplazaba de una zona a otra de su recinto. Verlo maniobrar con la manta, cada vez más gastada, se convirtió en una fuente de fascinación infinita, tanto para los cuidadores como para los visitantes. Había desarrollado una técnica particular para transportarla, agarrándola por una esquina con la trompa y dejando que el resto cayera a lo largo de su pequeño cuerpo mientras caminaba. La rutina matutina del santuario se había reorganizado por completo en función de las necesidades de Django. Mientras que a otros elefantes bebés se les podía sacar de sus áreas de descanso con comida o interacción social, Django requería una negociación más compleja. No comenzaba el día hasta que la manta estaba colocada a su gusto, un proceso que podía durar entre 10 minutos y casi una hora, dependiendo de su estado de ánimo y sus necesidades particulares. Joseph se había convertido en un experto en interpretar las sutiles señales que indicaban el estado de ánimo de Django. Cuando el elefante se sentía seguro, llevaba la manta con naturalidad, casi con descuido. Pero cuando los niveles de estrés aumentaban debido a cambios climáticos, sonidos desconocidos y alteraciones en la rutina, Django apretaba con más fuerza la tela y se colocaba de manera que la mayor parte de su cuerpo estuviera en contacto con el reconfortante material. La rutina de alimentación se había convertido en un elaborado ritual. Jeno solo aceptaba su biberón mientras la manta estuviera colocada debajo de él o sobre su espalda. Joseph aprendió a darle la leche respetando absolutamente la posición de la manta, ya que comprendió que cualquier intento de mover o ajustar la tela durante la hora de la comida provocaría un rechazo inmediato a comer. Las otras crías de elefante del santuario observaban estos procedimientos con el leve interés típico de su especie. Los elefantes son animales curiosos por naturaleza, y la presencia de la manta roja y negra en medio de ellos se convirtió en un punto focal de observación y en ocasiones de intento de investigación. Sin embargo, la respuesta de Django ante cualquier intento de acercarse a su preciada posesión era rápida e inequívoca. Cuando una cría hembra un poco mayor llamada Nuru
Intentó examinar la interesante tela con su trompa. La reacción de Django fue inmediata y dramática. Se colocó entre Nuru y la manta, abrió las orejas en la clásica señal de amenaza y emitió un barrito sorprendentemente autoritario para un elefante tan pequeño. El mensaje era claro: la manta estaba prohibida para todos excepto para él. La doctora Carter observó estas interacciones con creciente fascinación y cierta preocupación. Aunque el apego de Django a la manta le había salvado claramente la vida al proporcionarle la seguridad emocional necesaria para comer y descansar, la intensidad de su posesividad era inusual, incluso para los estándares de los animales traumatizados. Consultó con especialistas en comportamiento de elefantes para tratar de comprender si este nivel de apego era saludable o potencialmente problemático para su desarrollo a largo plazo. La primera crisis importante se produjo exactamente 3 semanas después de la llegada de Django. La manta, sometida al manejo constante de una cría de elefante en crecimiento, comenzaba a mostrar signos graves de desgaste. Lo que era más grave aún, había desarrollado un olor claramente desagradable y se estaba convirtiendo en un posible problema de higiene. Los protocolos del santuario exigían la limpieza regular de todos los materiales en contacto con los animales. Pero la reacción de Django ante cualquier sugerencia de retirar la manta, aunque fuera temporalmente, era inmediata y severa. El primer intento de Joseph de negociar un horario de lavado fue un completo fracaso. Se acercó a Django con una manta limpia de tamaño y color similares, con la esperanza de crear un sustituto temporal. En el momento en que Django se dio cuenta de lo que se le proponía, se envolvió en su manta con una determinación que era a la vez desgarradora e impresionante. Su pequeño cuerpo se convirtió en una barrera viviente, protegiendo su posesión más preciada de cualquier interferencia. El enfrentamiento duró horas. Django rechazó la comida y el agua, manteniendo su posición protectora alrededor de la manta, cada vez más arrugada. Sus gritos de angustia, que habían desaparecido desde aquel primer día milagroso, volvieron con renovada intensidad. Otros elefantes del santuario se agitaron por su evidente angustia, creando un efecto dominó de ansiedad en toda la instalación. La doctora Carter se enfrentó a una difícil decisión. Las preocupaciones por la higiene eran legítimas. Una manta sucia podía convertirse en una fuente de infección o enfermedad, pero forzar la situación podría echar por tierra todo el progreso psicológico que Django había logrado. Tras consultar con el director del santuario y varios especialistas en comportamiento de elefantes, decidió adoptar un enfoque de compromiso que pondría a prueba la paciencia y la creatividad de todos. La solución vino de Joseph, cuyos años de experiencia le habían enseñado a pensar como un elefante a la hora de resolver problemas. En lugar de intentar quitar toda la manta de una vez, comenzó un proceso gradual de limpieza por secciones. Mientras Django dormía, Joseph limpiaba cuidadosamente pequeñas partes de la manta con productos de limpieza suaves y seguros para los elefantes, dejando que cada sección se secara antes de pasar a la siguiente. Este proceso requería una paciencia y una sincronización extraordinarias. Joseph tuvo que aprender con precisión los patrones de sueño de Django, comprender exactamente la profundidad y la duración del sueño del elefante. Cualquier perturbación que despertara a Django durante el proceso de limpieza daría lugar a un comportamiento inmediato y protector, lo que obligaría a empezar de nuevo otro día. El método de limpieza gradual funcionó, pero reveló la verdadera profundidad del apego de Django a su manta. Incluso el más mínimo cambio en la textura o el olor le hacía examinar cuidadosamente la tela con la trompa, evaluando si seguía siendo su preciada posesión o si se trataba de un sustituto inferior. Solo cuando estaba completamente satisfecho de que las características esenciales de la manta permanecían inalteradas, volvía a su rutina habitual. Con el paso de las semanas, las otras crías de elefante aceptaron gradualmente la presencia de Django y su inusual compañera. Comenzó a desarrollarse una jerarquía social en la que Django ocupaba no una posición única, ni dominante ni sumisa, sino de alguna manera separada debido a sus circunstancias especiales.
Los otros elefantes aprendieron a respetar la frontera invisible que lo rodeaba a él y a su manta. Entendieron, de una manera que los humanos solo podían adivinar, que este pequeño elefante tenía necesidades diferentes a las suyas. La manta comenzó a mostrar su antigüedad de una manera que revelaba su importancia. El rojo brillante original se había desvanecido hasta convertirse en un color rosa más suave, y las rayas negras se habían vuelto grises. Habían aparecido varios pequeños desgarros a lo largo de los bordes, donde el manejo entusiasta de Django había tensado la tela. Joseph realizó pequeñas reparaciones cuando fue posible, utilizando hilo que se asemejaba lo más posible al original para mantener la apariencia familiar de la manta. El crecimiento de Django durante este periodo fue notable. Liberado del estrés que inicialmente había amenazado su supervivencia, comenzó a ganar peso de forma constante. Su apetito se volvió robusto, sus niveles de energía aumentaron drásticamente y su curiosidad natural de elefante comenzó a aflorar. Sin embargo, todos estos avances positivos se produjeron en el contexto de su relación con la manta. Podía explorar nuevas zonas de su recinto, investigar olores interesantes o participar en juegos, pero la tela de rayas rojas y negras siempre estaba a su alcance. La rutina del santuario se había adaptado completamente para satisfacer las necesidades de Django. Se habían modificado los horarios de alimentación, los protocolos de limpieza e incluso las rutas de las visitas para minimizar la alteración del delicado equilibrio que mantenía al joven elefante emocionalmente estable. Los miembros del personal, que eran nuevos en las instalaciones, recibieron formación específica sobre las necesidades de Django, entendiendo que su bienestar dependía de mantener el respeto por su extraordinaria relación con lo que se había dado en llamar en todo el santuario la manta de Django. La transformación del cachorro traumatizado y casi sin vida, que había llegado semanas antes, era profunda. Donde antes había una criatura consumida por el dolor y el miedo, ahora había un joven elefante en crecimiento con personalidad, preferencias y ganas de vivir. El catalizador de este notable cambio seguía cubriendo su espalda o agarrado a su trompa. Un simple trozo de tela que, de alguna manera, se había convertido en la base de una nueva vida. Habían pasado 18 meses desde aquella primera mañana milagrosa en la que Django descubrió su manta, y la transformación era extraordinaria. Lo que antes era un ternero frágil y traumatizado, que apenas pesaba 80 kilogramos, se había convertido en un joven elefante robusto que se acercaba a los 225 kilos de músculo sólido y energía ilimitada. Sus colmillos comenzaban a asomar, pequeñas puntas de marfil que insinuaban el magnífico animal en el que se convertiría. Su coordinación había mejorado drásticamente y se movía con el paso seguro de un elefante sano que había aprendido a confiar en su entorno. Sin embargo, a pesar de todo este crecimiento y cambio, una cosa seguía siendo constante. La manta a rayas rojas y negras que le había salvado la vida seguía siendo su posesión más preciada. El contraste era ahora casi cómico. Una manta que parecía del tamaño adecuado para un pequeño huérfano, ahora parecía casi una muñeca en comparación con el considerable tamaño de Django. Cuando la llevaba con la trompa, parecía un pañuelo de bolsillo en las garras de su poderoso apéndice. La manta en sí misma llevaba las marcas de 18 meses de compañía constante. El rojo vivo original se había desvanecido hasta convertirse en un pálido color salmón, y las rayas negras se habían vuelto de un suave gris carbón. Se podían ver múltiples reparaciones en toda su superficie, creando un mosaico de hilos de colores ligeramente diferentes, donde Joseph había remendado cuidadosamente los desgarros y las zonas desgastadas. Una esquina había sido completamente reconstruida después de que una sesión de juego particularmente entusiasta la hubiera reducido a hilos. El Dr. Carter había documentado meticulosamente el desarrollo de Django, y sus informes de progreso se leían como un estudio de caso sobre la recuperación exitosa de un trauma. Físicamente, había superado todos los hitos del desarrollo saludable. Emocionalmente, había aprendido a crear vínculos con sus cuidadores humanos e incluso había comenzado a mostrar interés en socializar con las otras crías de elefante, aunque siempre con su manta cerca.
En cuanto a su comportamiento, demostraba toda la curiosidad, alegría e inteligencia que se esperaba de un elefante joven de su edad. Sin embargo, a medida que Django se acercaba a su segundo cumpleaños, las conversaciones en el santuario habían comenzado a centrarse en su futuro. El objetivo de todos los programas para elefantes huérfanos era su eventual reintegración en la naturaleza, y la edad de Django se acercaba al momento óptimo para comenzar el proceso de transición. Los elefantes jóvenes que permanecían demasiado tiempo bajo el cuidado humano podían habituarse demasiado al contacto con las personas, lo que imposibilitaba su liberación con éxito en la naturaleza. El programa de integración del Parque Nacional de Tsavo había tenido mucho éxito con los anteriores graduados del santuario. Los elefantes jóvenes se introducían gradualmente en el entorno del parque, manteniendo el acceso a la alimentación suplementaria y al apoyo humano. A lo largo de meses o años, dependiendo del individuo, se unían a manadas salvajes y finalmente se volvían completamente independientes. Pero Django presentaba un desafío único que nunca se había encontrado en la historia del programa. ¿Qué hacer con la manta? El debate entre el personal del santuario fue intenso y sincero. Algunos argumentaban que forzar la separación de la manta equivaldría a volver a traumatizar a Django, lo que podría echar por tierra todo el progreso que había logrado. A otros les preocupaba que permitirle llevar la manta al medio natural lo marcaría como fundamentalmente diferente de otros elefantes, lo que podría dificultar su aceptación por parte de las manadas salvajes. La doctora Carter se encontró en la difícil posición de hacer una recomendación que podría afectar profundamente al futuro de Jingo. Había consultado con especialistas en comportamiento de elefantes de todo el mundo, pero ninguno se había encontrado con un caso como este. El apego que Django había desarrollado por la manta iba mucho más allá del comportamiento normal de búsqueda de comodidad. Se había convertido en una parte integral de su identidad y de su mecanismo de defensa. Las observaciones del comportamiento de Django proporcionaron pistas sobre su estado emocional y sus patrones de apego. En momentos de estrés, tormentas eléctricas, ruidos de maquinaria o alteraciones de la rutina, su primera reacción era siempre buscar su manta. Cuando estaba contento y relajado, solía jugar con ella, lanzándola al aire con la trompa o colocándola sobre troncos y rocas en elaboradas composiciones. Lo más revelador era que sus patrones de sueño seguían dependiendo completamente de la presencia de la manta. Sin ella, no descansaba adecuadamente y volvía a algunos de los comportamientos ansiosos que habían caracterizado sus primeros días en el santuario. La decisión se redujo en última instancia a una cuestión filosófica sobre la naturaleza de la curación y la adaptación. El doctor Carter decidió que, si la manta había sido crucial para la supervivencia y la recuperación de Django, debía seguir formando parte de su transición hacia la independencia. El bienestar del elefante individual prevalecía sobre las preocupaciones relativas a los procedimientos convencionales de reintegración. Los preparativos para el traslado de Django a Tsavo comenzaron prestando especial atención a mantener su comodidad y seguridad. Se preparó un vehículo de transporte especial con mucho espacio tanto para Django como para su manta. Se planificó el momento del traslado para minimizar el estrés, programándolo para las horas más frescas de la mañana y asignando a los cuidadores más experimentados para que lo acompañaran. Joseph, que se había convertido en el principal cuidador de Django y en la persona más familiarizada con sus necesidades, supervisaría el periodo de transición inicial en Sabo. Su presencia proporcionaría continuidad y familiaridad mientras Django se adaptaba a su nuevo entorno. Lo más importante era que Joseph comprendía el papel fundamental de la manta y se aseguraría de que esta relación vital se protegiera durante el vulnerable periodo de transición. El traslado se desarrolló con más fluidez de lo que nadie se atrevía a esperar. Lleno, con su manta bien agarrada en la trompa, mostró la misma curiosidad por su nuevo entorno que había desarrollado gradualmente en el santuario. El paisaje de Tsavo, con su tierra roja y sus acacias dispersas, parecía despertar algo en lo más profundo de su memoria genética. Su trompa trabajaba sin descanso,
probando nuevos olores y explorando texturas desconocidas. La primera noche en Tsavo fue la prueba decisiva. ¿Podría Django descansar en este entorno completamente nuevo, incluso con su manta? Al caer la noche, Joseph observaba con ansiedad cómo el joven elefante exploraba su nuevo recinto, con la tela descolorida de color rojo y negro arrastrándose detrás de él como una bandera de seguridad. Cuando Geno finalmente se dispuso a dormir, siguió el mismo ritual que lo había reconfortado durante 18 meses. Colocó la manta con cuidado, poniéndola tanto debajo como parcialmente sobre él. El familiar sonido retumbante, que indicaba satisfacción, comenzó casi de inmediato, y en cuestión de minutos estaba durmiendo plácidamente bajo el vasto cielo africano. 2 años más tarde, la doctora Carter recibió un informe que la llenó de profunda satisfacción y asombro. Django, ahora un magnífico elefante de 4 años que pesaba más de 200 libras, se había integrado con éxito en un pequeño grupo de otros elefantes huérfanos en Tsavo. Había aprendido a buscar alimento de forma eficaz. Había desarrollado vínculos sociales con sus compañeros y mostraba todos los signos de una adaptación exitosa a la vida salvaje. El informe incluía un detalle notable. Django seguía manteniendo una zona especial para dormir en un afloramiento rocoso donde guardaba los restos de su querida manta. La tela era ahora poco más que un conjunto de hilos descoloridos, pero él seguía buscándola cuando necesitaba consuelo o seguridad. Durante las épocas de mal tiempo o de estrés, regresaba a su cueva especial y se acomodaba con lo que quedaba de las rayas rojas y negras que una vez le habían salvado la vida. Lo más notable es que los demás elefantes de su grupo habían aprendido a respetar este ritual. Gracias a la compleja inteligencia social que caracteriza a la sociedad de los elefantes, comprendieron que Geno tenía necesidades diferentes a las suyas. Su cueva de la manta fue aceptada como su espacio personal, al que los demás solo se acercaban cuando él los invitaba expresamente. Las implicaciones de la historia de Django iban mucho más allá de la rehabilitación exitosa de un solo elefante. Su caso demostró la profunda importancia de la seguridad emocional en la recuperación del trauma, no solo para los seres humanos, sino también para otras especies sociales inteligentes. Demostró que la curación podía adoptar formas inesperadas y que la adaptación exitosa no siempre significaba ajustarse a los patrones de comportamiento típicos. Los equipos de investigación que estudiaron el desarrollo de Django identificaron varios factores clave que contribuyeron a su transición exitosa. La consistencia del cuidado durante su periodo de recuperación inicial había sido crucial. El enfoque gradual y respetuoso para gestionar su apego le había permitido mantener su mecanismo de defensa mientras desarrollaba nuevas habilidades y relaciones. Lo más importante es que la decisión de respetar sus necesidades únicas en lugar de cuestionarlas había creado una base de confianza que sustentaba todos los demás aspectos de su crecimiento. Los científicos que estudiaban los comportamientos de apego en los elefantes consideraron que el caso de Django era revolucionario. Los elefantes ya eran conocidos por su compleja vida emocional y sus fuertes lazos sociales. Pero la relación de Django con un objeto inanimado demostró nuevas dimensiones de su sofisticación psicológica. Su capacidad para transferir la seguridad y el confort de una relación viva a una simbólica y luego mantener esa relación mientras desarrollaba nuevas conexiones sociales reveló capacidades cognitivas y emocionales que antes no se reconocían. La historia también puso de relieve la importancia de los enfoques individualizados para la rehabilitación de la fauna silvestre. Si bien los protocolos estandarizados eran necesarios para la mayoría de los casos, las circunstancias excepcionales requerían soluciones excepcionales. El éxito de Django cuestionó las suposiciones sobre lo que constituía una preparación adecuada para la liberación en la naturaleza y demostró que el bienestar emocional era tan crucial como la salud física a la hora de determinar la capacidad de un animal para prosperar. Hoy en día, las técnicas desarrolladas durante la rehabilitación de Django se han incorporado a los programas para elefantes huérfanos de todo el mundo. Los cuidadores están capacitados para reconocer y respetar los comportamientos de apego inusuales, entendiendo que estos pueden ser respuestas adaptativas al trauma y no dependencias problemáticas.
El principio de que la curación debe respetarse, sea cual sea su forma, se ha convertido en la piedra angular de la filosofía moderna de rehabilitación de la fauna silvestre. La manta de Django, aunque ahora reducida a meros hilos, sigue siendo uno de los símbolos más poderosos de la historia de la conservación. Representa la profunda conexión entre el confort y la supervivencia, el poder curativo de la seguridad y la notable resiliencia de la vida cuando se le brinda el apoyo adecuado. Más que nada, demuestra que a veces los gestos más pequeños, como colocar una simple manta en el lugar adecuado en el momento adecuado, pueden crear milagros que resuenan a lo largo de los años y transforman vidas de formas que nadie podría haber previsto. La ciencia que hay detrás del apego de Django reveló fascinantes conocimientos sobre la psicología de los elefantes y la respuesta al trauma. Los investigadores descubrieron que los elefantes, al igual que muchos mamíferos sociales muy inteligentes, pueden formar lo que los psicólogos denominan apegos transicionales, vínculos emocionales con objetos que sirven de puente entre las experiencias traumáticas y las relaciones saludables. En el caso de Django, la manta había funcionado esencialmente como una figura materna sustituta, proporcionándole el consuelo y la seguridad constantes que su madre biológica ya no podía ofrecerle. Los estudios sobre el comportamiento de los elefantes en libertad demostraron que las crías mantienen un contacto físico casi constante con sus madres durante los primeros años de vida. Este contacto no solo les proporciona calor físico y protección, sino también una regulación emocional crucial. Cuando murió la madre de Django, él perdió no solo una fuente de alimento y protección, sino también su principal medio para manejar el estrés y la ansiedad. La manta había cumplido de alguna manera esta función vital, permitiendo que su sistema nervioso se regulase adecuadamente y que su desarrollo continuase por caminos saludables. Las implicaciones más amplias para la conservación de la vida silvestre y el bienestar animal fueron profundas. La historia de Django demostró que una rehabilitación exitosa requería prestar atención tanto a las necesidades psicológicas como a las físicas. Demostró que los animales podían establecer relaciones significativas con objetos inanimados cuando estos proporcionaban funciones emocionales esenciales. Y lo que es más importante, demostró que los enfoques poco convencionales del cuidado podían dar resultados extraordinarios cuando abordaban las necesidades específicas de cada animal. La manta a rayas rojas y negras, que había comenzado como una simple donación de una escuela local, se había convertido en un testimonio del poder de la compasión, la comprensión y el respeto por la compleja vida emocional de los animales con los que compartimos este planeta. Al salvar a un pequeño elefante, había enseñado al mundo lecciones inestimables sobre la curación, el apego y la notable resiliencia de la vida cuando se apoya con sabiduría y paciencia.